bienvenidos a un nuevo video. Seguimos recorriendo Sudamérica en bicicleta. Hoy nos encontramos en Colonia. Me encuentro con los anfitriones. Hola. Mariela y Raúl. Bueno, por acá me están llevando a pasear un poco. El plan es sorpresa, no me quisieron decir para dónde voy. Así que bueno, vamos a sorprendernos. Así es como me gusta a mí. Muchas gracias por la invitación. Así que nos fuimos. Bueno, familia, ahí está la sorpresa. Me trajeron al parque Anchorena. Anchorena, qué nombre tan raro. Bienvenidos, welcome, bienvenidos, visitas solo guiadas. Ok, vamos a ver de qué se trata este parque entonces. Un día se le ocurrió que iba a intentar cruzar el río de la Plata en un globo aerostático desde Buenos Aires a Uruguay, con la idea además que donde descendiera ese globo compraría las tierras y se establecería. Así fue que el 25 de diciembre del año 1907, Aarón de Anchorena y acompañado por Jorge Newbery en el globo Pampero cruzaron por primera vez volando el río de la Plata. Él quedó enamorado de esa vista aérea, donde reconoció ambas márgenes del río de la Plata. Aquí ustedes lo verán, es una costa alta que cae abruptamente a modo de barrancas, un río San Juan que desemboca en el Plata de una manera muy sinuosa, generando un excelente refugio náutico, y la propiedad estaba a la venta. Así que fue su madre, doña Mercedes Castellanos de Anchorena, quien compró 11.000 hectáreas que a modo de adelanto de herencia cedió a su hijo Aarón. La propiedad se extendía desde el río La Plata hasta la ruta 21, la que ustedes venían transitando, desde el arroyo San Pedro hasta el río San Juan. Aquí levantó una estancia que para 1930 fue modelo a nivel sudamericano, por su producción y por la tecnología utilizada. 500 hectáreas y ubicada sobre la costa de los ríos, la destinó a la plantación de un parque forestal. Contrató a un paisajista alemán llamado Hermann Bottrich, quien diseñó el parque para Anchorena. Acá particularmente donde estamos, estos fueron las caballerizas y cocheras. Y desde que el parque ofrece visita, el edificio se ha transformado en el centro de visitantes. Las principales construcciones fueron levantadas en las proximidades de los ríos. Aarón siempre se definió como un estanciero y deportista. Practicaba algunos deportes que estaban de moda para esos tiempos y también le gustaba incursionar en todo deporte incipiente. Así fue la aeronavegación, carreras de autos, navegó por todo el mundo, de hecho él tenía barcos propios, y así que reconoció la característica de la desembocadura de San Juan como refugio náutico, además naturalmente profundo, así que ahí instaló su puerto. Desde aquí navegó todos los océanos. Entre esos viajes, además de negocios, también practicaba golf y cacerías. Así que en esos tiempos decidió construir dentro del área del parque una cancha de golf y también construir su propio coto de caza. Un coto de caza de ciervos y jabalíes. Fue Aarón de Anchorena quien introdujo a Uruguay al jabalí europeo, como también así 6 especies de ciervo. Entre las que mejores se adaptaron, el ciervo axis, el ciervo colorado y el ciervo dama. Hoy por hoy, nosotros dentro del área del parque contamos con una población que se estima en unos 2.300, 2.500 ciervos. Son ciervos axis que viven en un estado salvaje, más allá de que manifiesten cierta mansedumbre. Así Anchorena pasó su vida combinando temporadas en el exterior y murió acá a los 87 años de edad en su casa el 24 de febrero del año 1965. Si bien Aarón de Anchorena se casó, él no tuvo hijos. 2 años antes de morir realizó su testamento. A través del mismo legó al Estado uruguayo una fracción de 1.369 hectáreas, en las que incluyó el parque, que el mismo debería ser utilizado con fines educativos, recreativos y culturales por todos aquellos que quisieran conocer el lugar. Y su casa, ubicada dentro del área del parque,
Si algún uso debería darse, dice, únicamente será como lugar de descanso del jefe de Estado. No podrá ser usada con fines turísticos, comerciales, no se levantarán construcciones ni realizarán actividades en una cercanía de 200 metros. Así que de hecho nosotros en la visita, una de las paradas que vamos a realizar será frente a lo que fue el Palacio de Anchorena, y así era llamado por sus características arquitectónicas, actual residencia presidencial. Pero es a la distancia más cercana que vamos a estar. Y es en realidad en noviembre del año 1990 que el parque quedó oficialmente habilitado para visita de todo público. El parque ha ofrecido una única modalidad de visita, visitas exclusivamente guiadas, que como ustedes participarán, la realizamos en un ómnibus y nos llevará aproximadamente 2 horas. Vamos a atravesar el portón, dejando atrás las construcciones que, como comenté, siempre formó el casco de la estancia, es decir, la administración de la estancia. Pues a la casa principal siempre fue llamada el palacio por su estilo arquitectónico. Les recomiendo que vayan atentos en la posibilidad de que vayan apareciendo ciervos. Estos están, si bien encerrados en las 500 hectáreas, su hábito es salvaje. Es decir, no tienen un control veterinario, buscan por su propio medio el alimento, las áreas de refugio, así que en cualquier momento pueden aparecer. A la izquierda comenzarán a ver una zona donde el paisaje es un poco tupido, espeso. Es un área que se deja a propósito como refugio para los ciervos, sin intervención de la mano del hombre. Así que también vale la pena reconocer cómo se comporta naturalmente un área cuando prácticamente el hombre no le interviene. Bueno, ahí a la izquierda aparecen los primeros ciervos, un macho, por lo que voy viendo, varias hembras. Fácilmente nosotros reconocemos a simple vista y a lo lejos el macho de la hembra. Los machos son los únicos que tienen astas o cornamentas. Esas astas se caen, se renuevan cada año cuando termina el periodo de celo y apareamiento. De hecho, cada año el nuevo par de astas va a ser un poco más largo a las que tenía. El hecho de que en estos días nosotros estemos reconociendo los ciervos agrupados en manadas de unos 20, 30 individuos, donde hay un macho y el resto son hembras, es que ya están en periodo de apareamiento. Un periodo que dura un mes, donde cada macho reúne un harem de unas 30, 40 hembras. Las hembras tienen un periodo de gestación de 8 meses y al darse el nacimiento es una cría única. Ahí tenemos el Río de la Plata y al fondo se ve Buenos Aires. Ya prontito nos vemos, Buenos Aires. Me sorprendió bastante este dato de que el Río de la Plata es el río más ancho del mundo, pero también me sorprendió que fuera muy bajito, porque no supera los 3-5 metros máximo de profundidad. Así que es un río poco profundo. 3-5 metros, no, pues, casi nada. Una manada que está bajo la sombra de un rodal de roble de los pantanos. Estos árboles, ustedes ven aquí, con una hoja muy recortada, muy agresiva, son robles de los pantanos, originarios de Estados Unidos, y como los robles son todos de follaje caduco, esta especie en otoño, y va a ser en mayo, mediados de mayo, cuando acentúen los fríos, va a estar intensamente roja. Los voy a invitar a descender nuevamente. Ahí tenemos el Palacio de Anchorena, actualmente residencia presidencial. Un pequeño zoom. Aquí nos refugiamos bajo esta sombra mientras nos dan algunas indicaciones. Acá estamos ubicados frente a lo que fue el Palacio de Anchorena, actual residencia presidencial. Una construcción que arquitectónicamente hablando decimos que es un revival del estilo Tudor, es decir, es una construcción que tiene características de un estilo que tuvo su auge, su furor por allá por mediados del 1500 en el norte de Europa. Algunas características originales tiene y otras son imitaciones. Por ejemplo, es una casa de 2 plantas, la pared de la planta baja es pared en piedra, la piedra fue extraída del corte de la barranca, los techos son de tejas
inglesas con caída a 4 aguas. El palacio es el único que tiene tejas inglesas, el resto son todas con tejas francesas. Chimeneas varias, pues todas las habitaciones tienen estufa leña, desde la sala como los dormitorios. Las ventanas de 2 hojas, protegidas con celosías. Lo que es una imitación del estilo es las paredes de la planta superior. Son paredes de hormigón. Las líneas verdes en relieve simulan las vigas de las nobles maderas que llevaban a aquellas casas, aquellas construcciones cuyas paredes superiores eran totalmente de madera. El palacio está construido sobre la costa del Río de la Plata, con la misma vista que nosotros recién disfrutábamos, sin plantar árboles delante de él para que nada interfiera la vista hacia el Río de la Plata, pero preocupado, como hablamos hoy, del comportamiento del río fundamentalmente, cómo erosiona la costa, que se encarga de erosionar la base de la barranca, entonces la barranca luego se desploma porque no tiene soporte, por eso ustedes veían un perfil muy vertical, no un desmoronamiento escalonado. Así que al no plantarse árboles como medida que enlentece ese proceso de erosión, construyeron un muro en piedra que reviste, aquí sí, literalmente los 20 metros de barranca. De ese muro, con espesor de 40 a 60 centímetros, ya el río le ha ganado por detrás y gran parte está todo tumbado en la playa. Pero desde ahí al borde de la barranca el muro está intacto. Entonces ahí nosotros tenemos un ejemplo de observación y darnos cuenta quién afecta más erosivamente hablando a la costa, que es el accionar del río. Las lluvias y los vientos también lo hacen, pero a menor intensidad. El palacio mira hacia el parque y desde aquí se extendía la cancha de golf de 9 hoyos, que además tenía un lago artificial de 2,5 hectáreas, con una forma de media luna o de gran riñón, como para lograr que sea el espejo de las 2 construcciones más importantes para Anchorena aquí. Su casa y la torre, que es hacia donde vamos, fue el lugar donde eligió ser sepultado. Entonces ambas construcciones en diferentes puntos del lago logran reflejarse. La casa o el palacio se construyó en 2 etapas. La primera es desde la arcada hacia la derecha, finalizó en el año 1911 y el resto se complementó en 1915. Junto a otra construcción que quizás logran ver, disimulada detrás de los árboles a la izquierda, que es la casa para huéspedes. Con respecto al palacio, los dormitorios son 4, instalados a modo de suite, distribuidos de tal manera que todos tienen vistas hacia el agua. Uno ven al Plata, otro ven hacia el lago y otros a través de un abras, a través de un callejón, ven el río San Juan. La torre es un monumento que le llevó a Anchorena 7 años construirla. Comenzó en el año 1920, finalizó en 1927. Homenajea a Sebastián Gaboto, navegante veneciano que trabajó para la Corona de España y en 1527 navegó el río La Plata fundando las primeras poblaciones europeas en la región. Hoy habíamos hablado que Anchorena fue plantando el parque con árboles que iba comprando en diferentes regiones, Europa, Australia, Asia. Por lo tanto, la plantación del parque se dio en un proceso, comenzando a finales de 1908. En 1911, reforestando acá la zona de la desembocadura del río San Juan, empiezan a surgir restos de construcciones, restos humanos, utensilios domésticos, elementos de vestimenta, como armamento. Evidentemente se estaba en una zona donde había existido una población. Así que mientras Anchorena sigue plantando el parque, también contrató a un científico italiano llamado Clemente Onelli, quien se hizo cargo de la investigación de qué eran, a qué correspondían esos restos que habían surgido. Él concluyó que la fundación era española, era la fundación de Sebastián Gaboto. Así que ante semejante hallazgo, Anchorena decidió rendir homenaje e identificar el sitio. Decidió construir una torre y no otra construcción, porque con esta torre también él solucionó 2 problemas que se le habían presentado. Uno, la distribución de agua. Curiosamente, el agua subterránea aquí en el suelo del parque es un tanto salada al paladar. Entonces Aarón decidió tomar el agua del río San Juan, potabilizarla y distribuirla. Primero con un tanque, pero le resultó insuficiente. Así que en uno de sus viajes a Europa trae desde Francia
los planos para construir la torre, que en su interior, desde la mitad, esa baranda que ustedes ven, que es el primer balcón de los dos que tiene, desde ahí hasta el siguiente anillo, sostiene un tanque de agua con una capacidad algo más de 65.000 litros, que es el que hoy sigue aportando el agua que sale por cualquier canilla en el área del parque. Aarón tomaba el agua en el San Juan, la potabilizaba con una pileta de decantación, luego con filtros. Nosotros en la actualidad tenemos una UPA, Unidad Potabilizadora de Agua. Esto es un invento uruguayo. Funciona excelentemente bien, se exporta. Bueno, en la parte superior de la torre, en la cúpula, solucionó el otro inconveniente. Él necesitaba orientarse desde Buenos Aires o tener la referencia dónde estaba la desembocadura del río San Juan. En consecuencia, el ingreso a su puerto. Así que la torre, en lo alto de la misma, tiene instalada una lámpara blanca y es una baliza de tierra. La torre no es un faro, tiene algunas características que no permiten la denominación de faro, así que siempre será una baliza de tierra. Hoy funciona con una fotocélula, de hecho se va a encender cuando baja la luz del día y se apaga al amanecer. La torre tiene la suficiente altura como para verse una tarde como hoy, despejada, a simple vista desde Buenos Aires. Y en la noche se reconoce por su señal, por su luz. La torre se construyó comenzando en 1920, finalizó en 1927, celebrando los 400 años de la llegada de Gaboto al Río de la Plata. Mide 75 metros de alto, está apoyada sobre una base cuyo diámetro es de 12 metros. Y ahora cuando ingresemos, ustedes van a reconocer lo que es el espesor de pared en la base, que es de 3,40 metros. Este fue el sitio que Anchorena eligió para ser sepultado. Así que de hecho, antes de invitarlos a ingresar a la torre, nos acercamos a la sepultura de Anchorena, donde también vamos a ver restos del sitio arqueológico hallado y luego sí entramos a la construcción. Bueno, así es la tumba de Aarón de Anchorena, con una inscripción muy simple en su lápida, también establecida en el testamento. Llevaría una gran cruz central, el nombre y los años correspondientes. Aarón de Anchorena nació el 5 de noviembre del año 1877 en Buenos Aires y murió acá en su casa, en el Palacio, el 24 de febrero del año 1965. Él dice: quiero descansar en esta tierra tan pródiga en afectos, a la que me he vinculado como si fuera mi propia patria. Y por encima de la lápida vemos el escudo que identifica tradicionalmente la procedencia de la familia Anchorena. El primero en llegar a América eligió Buenos Aires para establecerse, dedicado al comercio, y provenía del norte de España, de la zona vasca, de Navarra. Más arriba reconocen la efigie de Sebastián Gaboto, 1527, escultura o efigie tallada por un artista francés llamado Eugène Bennett, traída por Anchorena, colocada allí e inaugurada la torre el 15 de febrero del año 1927. Como dije, conmemorando los 400 años de la llegada de Gaboto al Río de la Plata. El recuadro de cadena que les queda allí a un lado identifica restos de muro, de las construcciones, de más material como restos humanos, armamento, utensilio doméstico, de vestimenta. Aarón lo reunió en un pequeño museo que está instalado en la base del tanque de agua. Como nosotros ya hace años que no nos permiten subirla con la visita, dado a las grietas, a las fisuras que tiene el primer trayecto de la escalera, el museo era otra de las cosas que perdíamos. Así que de hecho sobre el año pasado se trabajó en reinstalar un nuevo museo acorde a estos tiempos, con piezas más significativas o representativas de esos restos hallados en la entrada de la torre. Así que ahora los invito a pasar. Kilómetro río arriba, se dinamitaba la cantera, los bloques grandes se cargaban por balsa por el San Juan y desde el puerto hasta acá en un decovil, es decir, en un tren de trocha angosta. Se traía la piedra, acá en el entorno estaban los picapedreros, manualmente, artesanalmente, redujeron esos bloques en estos más o menos parecidos, así que la irregularidad que ustedes ven son las cicatrices de los cinceles, de los punzones, ¿no? Y sobre andamio flotante, como lo muestra esa foto, se construyó la torre. Andamio flotante era que
levantaban pared, dejaban de colocar piedras, atravesaban palos, armaban el andamio, al mismo tiempo se armaba la escalera de madera para llegar al andamio, andamios adentro y andamios afuera, y así levantaban la pared. Levantaban la pared, volvían a armar el otro andamio, construían otro trayecto de la escalera y así sucesivamente. Cuando se terminó toda la construcción, obviamente se desarmó todo y también se levantó el decovil. Es decir, el decovil tiene la característica, o tenía la característica, que eran vías portátiles de trocha angosta, que era un ancho de las vías de, no sé, no me acuerdo si eran 40 o 60 centímetros. Era para cargar carga nomás. Un invento francés. Una pequeña locomotora con 2 vagonetas, o bueno, los que quieras, depende de la carga que llevara, ¿no? Pero eso era con vías desmontables. Entonces se terminó la obra, se levantaron los rieles y después se volvieron a instalar, hoy ya no existen, en otra zona donde Anchorena, en ese decovil, trasladaba toda la producción de grano que reservaba en los graneros para un segundo puerto que había, donde entraban chatas cargueras, y así vendió Aarón toda la producción de granos a Europa, por el agua, a través del puerto de Buenos Aires o de Montevideo. Me interesa que observen este par de árboles aquí. Son 2 eucaliptus, 2 especies bien diferentes, uno corteza persistente, el otro corteza caduca, y así lo van dejando los ciervos machos cuando los eligen para frotar sus astas. Hoy yo hablé de que los ciervos renuevan anualmente las astas. Estas, cuando comienzan a crecer, están protegidas por una piel, un tejido. Cuando termina su desarrollo, su crecimiento, ese tejido se seca y se desprende en tiras, en fajas. Al ciervo le da comezón, picazón. Por eso tiene la necesidad de frotar en algún lado las astas y aliviar esa molestia. Como ven, hay muchos árboles, pero no están todos marcados. El ciervo elige y va a elegir corteza. No le importa el tamaño del tronco del árbol. Sí le interesa la corteza. Que si es una corteza persistente, que tenga una textura blanda, como acolchonada. Si es una corteza caduca, que el tronco quede liso, que no tenga nudo ni sobresaliente. De más está decir que no va a elegir un tronco espinoso, ¿no? Que ya que hablamos de eucaliptus, el eucaliptus no es nativo de aquí. No es nativo de América ni siquiera. El eucaliptus es australiano. Y Anchorena trajo 66 especies de eucaliptus de las más de 600 que hay registradas. Así que la maquinaria que Anchorena utilizaba para resguardar el velero se exhibe en la rotonda que vamos a caminar ahí. Es un sistema de rieles donde tiene un carro apoyado, el carro descendía al río, la embarcación se ubicaba sobre el carro y luego con un sistema de engranaje manualmente, digamos que a modo de malacate, era traída a resguardo. Y lo que es nuevo es la pérgola, que desde allá vamos a disfrutar del río San Juan, porque el río hace unos años, en una tormenta muy fuerte, en el 2016, creció, desbordó y con la fuerza que bajaba el agua erosionó la costa y se llevó construcciones como el muelle y una casa de madera que había ahí sobre una plataforma de hormigón por arriba del río. Entonces, para recuperar un poco el punto para la visita, se construyó esa pérgola. Bienvenidos al río de San Juan. Reconocer una marcada diferencia de paisajes entre una ribera y la otra. El San Juan, recordamos, siempre fue límite de la propiedad, así que lo que vemos en la costa de enfrente es el paisaje típico de un monte ribereño con vegetación nativa, sauces, ceibos, lapachillos, arrayanes, chalchales, una vegetación que medianamente tiene una misma altura. Mientras que en la ribera del parque es bien diferente. Es que si bien se respetó la vegetación ribereña para mantenerle el cauce al río, entre esa vegetación natural se le plantaron árboles originarios de otras regiones. Otros portes, otras alturas, otros comportamientos, y de ahí la diferencia de paisaje. Mira hacia el Río de la Plata, hoy por hoy es la construcción que está más en riesgo. Ese sí que es un macho viejo, porque tiene unas astas pero enormes. Simplemente nosotros decimos muchas gracias, esperemos que hayan disfrutado de la visita, que hayan disfrutado del parque también, y los esperamos en la próxima. Buen viaje. Bueno, y aquí bajo este galpón, acompañado de estas maquinarias antiguas, vamos a pegarnos una almorzadita.
Muchas gracias por esto también. Una cosa muy curiosa, era una milanesa con forma del Uruguay. No sé si sería a propósito o qué, pero salió igualito al mapa de Uruguay. Bueno, buen provecho, familia. Gracias, igualmente. Bueno, familia, ahora hemos venido por acá al centro histórico, al casco histórico, para visitar algunos sitios de interés. Y lo primero que nos encontramos es la muralla de la entrada de la ciudad histórica. Miren lo que es esto. ¡Ah, la belleza! Y por allá vi que se asoma un cañón, preparados para defenderse ante cualquier invasión. Bueno, familia, bienvenidos a la puerta de entrada en la ciudad colonial. Ahorita nos acercamos allá para que veamos el grosor de la muralla. Bueno, aquí claramente podemos ver cómo se derrumbó esto. Imagino yo que para poder hacer esta carretera, o yo qué sé, en mi ignorancia digo eso, ahí está el rastro de lo que era la muralla en el piso. Y miren el ancho, ¿eh? 1,5 metros por ahí de ancho acá. Allá se va poniendo más finita. Y bueno, en general esta sería la parte interna de la muralla, hasta allá que va a dar al Río de la Plata. Justo nos tocó ver el buquebús, bueno, ese es Colonia Express, en el que posiblemente me vaya a ir yo porque es un poquito más económico. Aquí termina la muralla, dobla así, pero bueno, ya ahí está destruida. Vamos a mirar hacia el Río de la Plata a ver qué tal. Allá ya va entrando el Colonia Express. Y por allá viene el buquebús. Lo voy a esperar para mostrárselo, porque me dicen que el Colonia Express es más pequeñito y el buquebús es mucho más grande. Bueno, ahí está el puerto donde ya llega y termina el viaje. Es como 1 hora de viaje según lo que me dijeron. Bueno, eso igual lo vamos a experimentar después. Bueno, ahí va la bestia arrimándose ya al puerto. Y por allá viene un remolcador de la empresa de buquebús, porque como este es tan grande, este sí toca ayudarlo para arrimarlo hasta el puerto. Mi pregunta es cuánta gente le cabrá y cuántos autos y cuántas motos y cuántas bicicletas, cuántas burritas. Bueno, aquí estamos visitando una calle bastante antigua que se llama la calle de los Suspiros. Vamos a echar una ojeadita. Wow, se conservó original por lo que estoy viendo. No le han hecho ninguna remodelación, quizá un poco de pintura nomás, pero ¡guau! Sí es que se ve antiguo esto, maravilloso. Se dice de esta calle que le pusieron la calle de los Suspiros porque cuando venían los marineros por este lugar, aquí había prostíbulos y entonces las mujeres suspiraban por los marineros, y es una de las leyendas que se dice acerca del nombre de esta calle. ¡Wow! Y mire lo que nos encontramos acá, bien apropiado para el lugar de la época, ¿no? Uf, ¡qué belleza! Le queda súper bien al lugar. O el lugar le queda súper bien al auto. Y aquí nos encontramos un lindo lugar para ver el atardecer. ¡Qué belleza! Bueno, arrimemos para ver el ocaso. Y qué mejor que pasar la tarde con un poco de música al lado del Río de la Plata. ¿Estamos lindos? Tan lindo. Bueno, somos la banda Flexible, estamos de gira por Uruguay, venimos de Buenos Aires y es nuestro sueño, así que ahí andamos. Y en esta tarde mágica, nuestro amigo camarógrafo, la gente, mire. Público. Se coparon. Así que vamos a hacer un videito, una canción que se llama Inocente versión flexible. Súper. ¿Vamos, compañeritos? 1, 2, 3. Por temas de derechos de autor no podré dejar correr la música, pero agradezco a los chicos de Banda Flexible por este momento y los felicito por su buena música. Bueno, familia, ya se nos vino la noche y como ustedes ya saben, la GoPro no es muy buena para filmar de noche, entonces continuamos mañana.